Bien, para mí es un gozo de poder traer la exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Hacía ya un tiempecito que no compartía. Bueno, que hace poco estuve compartiendo algo. Pero hoy vamos a deleitarnos con un salmo, y creo que en sí toda la palabra de Dios, como dice 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir e instruir de justicia, a fin de ¿qué? De perfeccionar al hombre, ¿verdad? De hacerlo como Dios quiere que seamos. Y creo que uno de los salmos que creo que a lo largo de toda la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, creo que ha sido un salmo muy leído, posiblemente en sinagogas, pero también a lo largo de la historia, y es el Salmo 23. Un salmo donde es cortito, pues apenas tiene seis versículos, pero que tiene una profundidad y una enseñanza donde nos enseña cómo tenemos que depender de nuestro Dios. Cristo tiene que ser nuestro pastor. Y vamos a hacer la lectura que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 23, verso del 1 al 6, y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor así. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice, en lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Yo les voy a pedir un pequeño favor. Y es que, por favor, todos juntos, oren por un servidor, torpe, expositor, que Dios el Señor me ayude y que el Señor ilumine nuestros corazones para tener una comprensión clara de lo que nos quiere enseñar a través de su palabra. Padre, te damos gracias. En esta mañana tu palabra ha sido leída y te pedimos, Señor, por un servidor, simplemente quita de mí toda torpeza y toda palabra que no venga de ti, Señor. Te pedimos, Señor, Dios mío, que tu palabra sea honrada esta mañana y que sea explicada, interpretada correctamente, con precisión, y que tu Espíritu Santo en esta mañana traiga iluminación a nuestros corazones para no solamente tener una comprensión clara de lo que tú nos quieres enseñar, sino que también nosotros podamos ser fieles y podamos ser obedientes a lo que tú nos quieres enseñar. Gracias. Encomendamos nuestras vidas, encomendamos todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues el libro de los Salmos. Autor. ¿Quién es el autor? El rey David. Se le atribuyen cerca de 73 salmos, que no son pocos. Y a lo largo de toda la palabra del Señor, muchos de esos salmos y casi todos los salmos se centran, hay distintos tipos de salmos, hay salmos de confesión de fe, pidiendo perdón y arrepentimiento, como el salmo que escribió, Salmo 51, Salmo 32, hay oraciones, hay cánticos, y este es un cántico especial, pero fíjese lo que le voy a decir, entre el Salmo 23 está el Salmo 22 y posteriormente está el Salmo 24. Ahora, estos dos salmos hay algo que se resalta, y es que resalta la muerte de Cristo y la victoria de Cristo. Si usted lee el Salmo 22, me gustaría que el hermano me pudiera poner el texto, nos está hablando cómo de alguna manera el Señor habla de los padecimientos, y vamos a estar leyendo el texto. Dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Esto es algo profético, esto es algo que se cumplió en la persona de Cristo. Como el Señor, de alguna manera, vemos cómo llegó ese momento y Él, como el buen pastor,
dio su vida por sus ovejas, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11, si no recuerdo mal. Pero es más, Salmo 22 también enseña en Isaías, capítulo 53, si no recuerdo mal, nuestro hermano Marcos nos lo va a poner, y se dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y él afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Nos muestra los padecimientos de Cristo. Pero le digo algo, lo bueno, que aunque es verdad que fue un aguijón que le marcó, pero es que el Señor venció a la muerte. Al tercer día resucitó. Ni la muerte ni Satanás pudieron con él. Y está sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder y autoridad. Pero es que ahora, fíjense lo que le voy a decir. Tenemos en el libro de los Salmos, que es sobre todo, centrándome en el Salmo 23, tenemos la figura del pastor, como dice el rey David. ¿Por qué? Y mejor que David no lo sabía nadie, porque David fue pastor. Antes de ser el pastor, hubieron muchos como Abraham, Jacob, fueron pastores, y de hecho Samuel, cuando fue a ungir al nuevo rey después de Saúl, ¿qué le dice el Señor? Dice, no mire su parecer, porque eso es lo que mira el hombre, porque Dios mira el corazón. Él tenía el oficio de pastor y conocía muy bien el pastoreo. Pero fíjense que aquí David se presenta ya no como pastor, sino como una oveja que está dependiendo del buen pastor, que es su Dios. Y eso es lo que creo que cada uno de nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros somos ovejas de su prado y el Señor tiene que ser nuestro pastor, que guía todo nuestro caminar. Pero mire, le voy a decir algo. La Escritura enseña que un día llegará el momento en que Dios tendrá que apartar las ovejas de las cabritas. Y digo yo, hay una diferencia entre oveja y una cabra. La oveja en sí necesita del pastor, necesita del cuidado. ¿Sabe usted cuál es la función del pastor? Es de cuidar, de proteger y de proveer. Hay muchas más. Pues eso es lo que hace nuestro Dios con nosotros. Pero mire, hay una parábola que enseña el Señor, hablando sobre los últimos tiempos, sobre el juicio de las naciones, y dice así en el texto, en Mateo, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos creemos por fe que el Señor tiene que venir, dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y será reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora, mi pregunta es, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y ojalá seamos todos ovejas, no cabras. Porque le voy a decir una cosa, lo bueno que tiene una ovejica, una oveja. La oveja, fíjese, ¿qué diferencia hay? La oveja en sí es un animal que es herbívoro, exactamente como la cabra, pero tiene gran diferencia en muchas cosas. La primera, la oveja, aunque no tiene el instinto de ser depredador, sino de presa, lo que tiene es que él, cuando viene el peligro, se junta, va junto con la manada. Es verdad que se tiene que dejar de comer porque no tiene instinto. La cabra es distinta, incluso en la alimentación. La cabra con sus cuernos a veces si tiene que dar con los cuernos se va a dar. Es más rebelde, más independiente, tira más por los montes y por las montañas. La oveja no. Dios permita que podamos ser ovejas. ¿Sabe usted por qué? Porque llegará el tiempo que cuando venga el Señor va a hacer una partición. Y sabe usted, las ovejas irán al trono de la gracia de Dios. Estarán con el Señor, pero las cabras irán a un lago de fuego y de azufre. Por eso cuando venga el Señor, que podamos ser ovejas. Ovejas sencillas, humildes, sumisas, para que el Señor pueda ser nuestro pastor y nos pueda pastorear. Y luego dice el Salmo, Jehová es mi pastor. Eso solamente lo puede decir una persona que realmente es un hijo de Dios. Porque el que no es hijo, a Dios no lo tiene como su pastor. Y aquí David, entendiendo que él es como una oveja y que Dios es su pastor, dice, Jehová es mi pastor.
¿Sabe usted que el nombre de Jehová tiene algo particular? ¿Sabe usted que para el pueblo hebreo el nombre de Dios era innombrable? Habían unas iniciales que se llama el tetagrama o el tetagramatón, que era tan sagrado para el judío que no podían llamarlo de esa manera y tuvieron que ponerle Adonai, el Señor Todopoderoso. Pues mire usted, en el primer siglo, aproximadamente en el año 10 después de Cristo, un grupo de judíos llamados los masoretas fusionaron esos dos nombres y de ahí surge el nombre de Jehová. Que el nombre de Jehová significa el que era, el Dios eterno, el que era, el que es y el que será, porque Dios es eterno. Y el Dios es el Dios todopoderoso desde los principios de los tiempos, en el presente y en el futuro. Él no cambia, Él es inmutable. Y ese es el Dios del rey David. Jehová es mi pastor. Dice, y nada me faltará. ¿Sabe usted? Cuando decimos que nada me faltará es porque creía en la provisión de Dios. Nada me faltará. Ahora, hay muchas personas que han manipulado o han malinterpretado las escrituras. Algunos creen que por el hecho de nada me faltará, Dios me va a suplir de todo, no me va a faltar nada, voy a tener un buen carro, un buen coche, voy a tener de todo, porque eso es una mala interpretación de las escrituras. Cuando dice que Dios es mi pastor y nada me faltará, no tiene que ver con las riquezas materiales, que yo no estoy en contra de que Dios nos pueda proveer, claro que sí, pero estoy hablando de una manera espiritual. Con el Señor lo tenemos todo, estamos completos. Materialmente a lo mejor nos puede faltar algo, pero con Él lo tenemos todo. Tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, tenemos el perdón de pecados. Oiga, estamos completos en Cristo Jesús, porque sin Cristo no podemos vivir. Fuera de los caminos del Señor estamos perdidos, pero con el Señor estamos completos 100%. Amén. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué bueno. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Mire, me voy a parar un segundo. En lugares de delicados pastos, cuando un pastor en el Oriente Medio pastoreaba, claro, el pastor tenía que proveer a sus ovejas. Los pastores en el Oriente Medio no eran como los pastores de aquí del Occidente. Algunos pastores yo he llegado a ver que van por detrás y el perro por delante. No, allí iba el pastor delante. Y él conocía sus ovejas. Por eso cuando hemos leído la escritura que ha leído nuestro hermano Eleazar, es que dice, es que mis ovejas me oyen mi voz y me siguen. ¿Sabe usted por qué? Porque la oveja en aquel tiempo, junto con el pastor, tenía un vínculo, tenían una unidad de que se conocían. ¿Sabe usted lo que hacía el pastor para conocer a sus ovejas? Es que le pasaba la mano por el lomo. ¿Sabe usted para qué? Pues no solamente para saber si estaba bien, para tranquilizarlas muchas veces, que se ponían nerviosas, para ver si tenía algún parásito, con perdón, y había un vínculo. A las que eran pequeñas, las arropaba y las cogía. Y cuando él las llamaba por su nombre, las ovejas seguían al pastor. Amén. Dice, en lugar de delicados pastos. Mire, le voy a decir algo. Cuando el pastor llevaba esas ovejas por esos lugares, no podía llevarlas por lugares desérticos, sino por lugares de fértil hierbas para que comieran. Oiga, eso es lo que hace el Señor con su iglesia. El Señor no te va a llevar por situación, bueno, a veces Dios lo permite, pero el Señor provee todo lo necesario para que estemos en lugares donde le estemos dando la gloria. El Señor viene para suplirnos. El Señor viene para sustentar a su iglesia. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Y qué mejor que poder descansar en el Señor cuando el Señor es el que guía tu vida. Si eres un hijo de Dios y lo creemos por fe que somos hijos de Dios, somos guiados por el mejor pastor de los pastores. Cuando el Espíritu Santo está en su vida y está en mi vida y está guiándonos, no hay mejor guía que la del Señor. Amén. Porque los del mundo que no han nacido de nuevo y no son guiados por nada, son guiados por sus propios sentimientos y sus deseos y sus pasiones. Pero los que son hijos de Dios somos guiados por aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero ser guiado por Él. Yo quiero ser lleno de Él. Pablo le decía a Timoteo, ser lleno del Espíritu Santo.
Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos guiados por Él y por su palabra. Y entonces, ¿cómo vamos a caminar? Por lugares de delicados pastos, porque tenemos al Dios que nos provee. Amén. Dice así, sigue. Hay cosas que me estoy pasando por alto, porque tengo muchísimo, pero creo que nos vamos a entender y creo que con lo que quiero compartir esta tarde, creo que el Señor nos va a hablar. Dice, en lugar de delicados pastos me hará descansar. Claro que sí. Mire, Jesús decía, Mateo 11:28, venid a mí. Y el Señor nos hace una invitación. Los que estéis cansados y cargados. Porque físicamente uno a veces viene cansado y viene cansado, si no, que no me diga mi compañera o mí, y los que están trabajando lo saben. Cuando no de ustedes vienen del trabajo y vienen cansados físicamente. El Señor muchas veces nos dice, si estáis cansados y estáis cargados espiritualmente, venid a mí. Porque en los momentos de estar cansado, yo a veces, ¿verdad? Vengo de mi trabajo, como creo que ustedes también, vengo saturado, vengo... Y el Señor dice, ven a mí, que yo te voy a dar descanso. Vas a descansar conmigo. ¿Sabe usted cuál es el mejor momento de descanso? Es cuando entras en tu aposento. Jesús decía, dice, cuando ores, entra en tu aposento y con tu puerta cerrada, tu Padre que está en lo secreto te escuchará y te recompensará en público. Y cuando entramos en la presencia de Dios para descansar en Él y confiar en Él, el Señor nos da descanso. ¿Qué mejor descanso que el Señor te puede dar cuando estamos en esa comunión íntima con Él? Amén. Dice, en lugar de dedicados pastos van a descansar, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto me recuerda cuando Jesús, Evangelio de Juan, capítulo 4, tiene una conversación con la samaritana. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Los que estén distraídos digan amén. Muy bueno, no les he pillado. Porque más de una vez lo he hecho y algunos, amén, amén, digo, bueno, mal asunto. Cuando Jesús habla con la samaritana y le dice, dame de beber, dice la samaritana, dice, tú que eres judío me pides a mí. Dice, si tú supieras quién es el que te pide, dale de beber, tú le pedirías y él te daría. Porque de este agua vas a tener sed, pero el agua que yo te doy es un agua que es para vida eterna. El Señor estaba hablando de la vida eterna, pero también del Espíritu Santo. Ese es el agua que necesitamos nosotros, el ser refrescado cada día, junto a aguas de reposo. Dice así, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Necesitamos descansar en el Señor. Necesitamos ser pastoreados por Él. Necesitamos confiar en Él. Y le voy a decir, es más, ¿por qué? Y ahora vamos a ver el siguiente versículo. Porque esta vida es complicada, no es fácil. Y fíjese que aquí en este pasaje bíblico, el salmista pone primeramente a Dios como pastor, pero también como un anfitrión. Y ahora luego lo vamos a leer. El anfitrión, que es Dios, que te invita a un banquete. Pero vamos al siguiente versículo. Dice así la palabra del Señor. Dice, confortará mi alma. Cuando habla de confortar mi alma, la traducción literal sería, Él restaurará mi alma, refrescará mi alma. Porque a veces es necesario, oiga, ¿qué significa restaurar? Es poner al lugar donde se encontraba en su original. Y a veces pasamos por situaciones complicadas, por situaciones adversas, y necesita nuestra alma esa frescura del Señor. A veces uno puede estar decaído espiritualmente y necesita el descanso de Dios. Necesita que realmente el Señor lo levante, te dé ánimos, te dé fortaleza. Mire, ahí en el libro de Isaías, capítulo 40 creo que es, donde dice, los muchachos se cansan y se fatigan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Qué bueno, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Claro, porque el Señor te renueva espiritualmente. ¿Y quién de nosotros? Porque aquí no hay nadie súper espiritual. Todos nosotros pasamos por situaciones y adversidades en las cuales en la vida, en toda la vida de nuestra vida cristiana, a veces hay altos, hay bajos. Lo importante es seguir perseverando y no tirar la toalla. Y si somos cristianos que hemos nacido de nuevo, en toda esa etapa de crecimiento y de madurez, vamos a pasar situaciones complicadas. Pero oiga, cuando nos dejamos llevar por Él y es el que nos pastorea, hay gozo. Y el Señor va formando. Por eso qué bueno es que podamos estar leyendo el libro de la disciplina, porque ahora vamos a ver algo más.
La ovejica también necesita disciplina, necesitamos disciplinarnos. Dice, confortará mi alma. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Mire, cuando una persona va por una senda, va por un camino equivocado, nuestras vidas se descarrían. La oveja que iba por un lado, iba por una senda diferente, el pastor tiene que volver a traerla. Cuando nosotros vamos por caminos equivocados, nuestras vidas perecen. Por eso dicen Proverbios, no recuerdo muy bien ahora el pasaje, pero sí que dice, hay caminos que para el hombre, para él son derechos, pero al final de ese camino es un camino de muerte. Hay personas que piensan que coger un camino es el correcto, y personas que cogen el camino, bueno, pues yo vivo mi vida particular, yo he cogido este camino porque creo que es el más correcto. Yo no necesito nada de Dios. Y a lo mejor le hablan del Evangelio y dice, ¿para qué? Yo vivo bien, no robo, no mato, no hago nada. Soy una persona que si tengo que dar una limosna la doy, yo escojo mi propio camino porque lo creo que es conveniente. Pero tú no sabes que sin Cristo estás perdido. Sin el Evangelio de Jesucristo estás condenado, porque no somos salvos por las obras, somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe que Dios nos da por medio de su palabra. Y necesitamos a Cristo en todo momento. Por eso el mejor camino es el camino de la salvación del Evangelio. No hay otro. Es el que nos salva y el que nos da vida eterna. Por eso necesitamos que cuando nos descarriemos, volver a esas sendas de justicia, de verdad, por amor a su nombre. ¿Sabe usted? Cuando uno camina mal, estamos manchando el nombre de Cristo y estamos dando un mal testimonio a la iglesia, pero sobre todo a Cristo. Pero cuando yo ando en justicia, en rectitud delante del Señor, estamos honrando a Dios. Y lo que Dios, como nuestro pastor, él dice, David decía, dice, él me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre, para reivindicar su nombre. ¿Sabe para qué? Para que puedan decir, esta es mi oveja y me está honrando. Y lo que está haciendo, yo lo verifico. Qué bueno es que cuando andamos rectamente, el Señor se goce y le da alegría. Yo creo que el Señor se tiene que contentar con nosotros cuando andamos rectamente delante del Señor. Bendito sea su nombre. Dice, verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande por valle de sombra y de muerte. En aquel tiempo, andar por un valle de sombra y de muerte era peligroso. David lo conocía. A veces David pasaba por situaciones que eran complicadas. De hecho, a David quería matarlo el rey Saúl, no lo quería ver ni en pintura, pero espérese, es que encima su hijo, Absalón, también lo quiere matar. Es un rebelde y también lo quiere matar. Me quiere matar al primer rey, ahora me quiere matar a mi hijo, tenía enemigos por todos lados, se tiene que meter en una cueva. Pero bueno, él conocía lo que es andar por valle de sombra y de muerte. Dice, pero aún así, David reconocía, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Oh, qué bueno es eso! David lo entendió. Yo puedo estar pasando una situación difícil, yo puedo estar pasando una situación que me quieren matar, van detrás de mí, pero yo tengo a mi Dios. Yo tengo a mi Dios que me pastorea, yo confío en Él. Oiga, la iglesia es lo que debemos hacer. Podemos pasar situaciones muy difíciles en todos los ámbitos, económico, matrimonial, familia, una pérdida, no lo sé qué puede ser, Dios lo sabe y usted también, pero en medio de todo eso, le digo algo, tenemos que decir, como decía el rey David, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Si usted está pasando una tribulación, usted está pasando algún problema X, el que sea, no tema, que el Señor está con usted. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice, el último parte del versículo dice, no os preocupéis, dice, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor lo ha prometido. Si el Señor está con nosotros, y dice la Escritura, dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. ¿Quién es el que está en este mundo? Satanás, que Dios lo reprenda. Porque él, el lugar de él es ir un día al lago de fuego y azufre. Mayor es el que está en nosotros. Ese es el Señor. Entonces, si estamos con Él, no podemos tener mal. Es verdad que mientras llega la prueba, la tribulación, las circunstancias que sean, lo podemos pasar muy mal. Claro que sí. Pero para eso está. Me meto en mi habitación, me pongo a orar, sigo confiando en Dios.
y aunque no estoy viendo nada de momento, yo confío en el Señor, que el Señor me abrirá una puerta. Y el Señor permitirá de algún modo que la situación que estoy pasando, el Señor de algún modo, en su voluntad, me va a dar la vía libre, me va a ayudar, me va a sustentar, me va a dar nuevas fuerzas. Claro que sí, porque yo confío en ese Dios. Yo creo que usted también. Que bueno. Dice, no temeré mal alguno, dice, porque tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mire, la vara y el callado de un pastor eran dos cosas, las cuales una utilizaba, normalmente la vara era un palo largo, a veces le ponían en la punta pues, como una especie de pincho, por cuando venían los depredadores, en este caso pueden ser lobos o cualquier animal, para que no se comiera a su rebaño de ovejas, tenía que defender, tenía que cubrir, tenía que guardar a sus ovejicas, y era para defenderlas. El callado era como un bastón más grande, donde muchas veces del cansancio, venía cansado, y entonces él se apoyaba para descansar, pero también lo utilizaba ¿para qué? Para corregir a sus ovejas. Y a veces es bueno, mire usted, ser disciplinado de vez en cuando, que nos den un toquecico. ¿Sabe usted por qué? Le voy a decir más. Porque a veces como ovejas nos podemos descarriar un poco. Necesitamos la disciplina del Señor. Qué bueno, necesitamos su guía, su protección para todas las cosas de la vida, pero también necesitamos la disciplina de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que podamos entender y comprender que a veces, como somos humanos, erramos y nos equivocamos. También es bueno que el Señor te diga y que nos diga, hermano Emilio, que no estás bien por donde estás yendo, que no estás haciendo las cosas bien, pues vete a mis caminos, haz las cosas bien como debes de ser, y yo te voy a bendecir. Yo pido fidelidad. El Señor nada más que demanda fidelidad en nosotros, y lo único que tenemos que hacer es obedecerle a Él. Pero yo amo la disciplina de Dios para corregirme. Todo lo que sea para corrección, yo digo amén. Amén. Dice así, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mire, era costumbre en el Oriente Medio que algunos creen que cuando dices preparas mesas delante de mí, algunos han argumentado que cuando iban a una batalla, entonces lo que hacían es que a los cautivos, después de una victoria, de una batalla, los cogían, los ponían, ellos hacían un banquete y los ponían enfrente para que, mira, hemos vencido, mira, hay chincharos, que estamos nosotros que hemos vencido. Bueno, lo que sí que veo aquí en la palabra de Dios es que el Señor tiene un banquete preparado para su iglesia. David tenía muchos enemigos, claro que sí. Nosotros, no sé, yo espero que no tengamos enemigos y no creo que tengamos enemigos, gloria al Señor. Pero a veces es verdad que tenemos situaciones adversas y complicadas y a veces se levantan cosas en nosotros que son como esos enemigos. A veces se puede levantar porque somos humanos, somos de carne, la carne está ahí. Y hasta que no estemos ante la presencia del Señor, bueno, pues nuestra carne de vez en cuando se va a querer levantar. A veces hay rencores, a veces hay odios, a veces hay ciertas cosas que se levantan y son como esos pequeños enemigos que tenemos, pero que en el nombre de Jesús el Señor nos dé fuerza y nos ayude para poder batallar todo eso. Con Cristo lo podemos, cuando el Señor es nuestro pastor que nos guía. Por eso necesitamos a Jesús en todo momento y en toda circunstancia de nuestra vida. Desde que usted se levanta hasta que yo me acuesto, yo necesito el Evangelio de Cristo y necesito a Cristo en mi vida. Amén. Para todo. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Era costumbre que cuando una persona entraba a un banquete y cuando el anfitrión lo que hacía era ungir la cabeza de esa persona, se le lavaban los pies. Mire, oiga, eso es una bendición, ¿no? También era costumbre del ungimiento, cuando había que consagrar a una persona como rey, como profeta, como sacerdote. Pero aquí está hablando de una perspectiva de que él es un anfitrión. O sea, él es el invitado y voy a un banquete y me ungen. Eso me está hablando de cómo Dios, de alguna manera, mueve las circunstancias para poder bendecir mi vida. Él tiene un banquete donde un día estaremos ante su presencia. En ese banquete Él tiene de todo preparado para ti. Habla, creo que en el libro de Apocalipsis habla sobre que el Señor tiene un banquete preparado para su iglesia. Amén. Y eso es lo que esperamos, que estemos ante su presencia y ese banquete estemos ahí, gozando y disfrutando la iglesia redimida de Cristo.
Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia. Y es que la misericordia de Dios nos agota. Es inconstante. Él es el Dios de la misericordia. Ha tenido compasión. ¿Sabe usted qué significa misericordia? Compadecerte de las miserias de otro. Él tuvo misericordia de nosotros porque dice la Escritura, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos ha trasladado al reino de su luz y nos ha hecho nuevas personas. Dice, de modo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí en Cristo son todas hechas nuevas. Él ha tenido misericordia de nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados y nos ha dado vida por su Espíritu. ¿Eso no es tener misericordia? Por eso dice, David decía, el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, porque él confiaba en su Dios y en la misericordia de Dios. Así tenemos que hacer la iglesia, confiar siempre en el bien y la misericordia que tiene para usted y para mi vida. Y dice así, y en la casa de Jehová moraré por los días. ¿Eso de qué me está hablando? Bueno, ¿cuál es la esperanza del cristiano, hermano? David decía, en la casa del Señor estaré todos los días. No se estaba refiriendo a estar en el templo. Él veía más para allá. Él sabía que un día estaría ante la presencia del Señor. Y es así, mis hermanos. Esa es la esperanza del cristiano. Porque si no, ¿qué esperanza tenemos? Si solamente creemos que estamos aquí y estamos de pasada, porque aquí estamos de pasada. Esta vida es de pasada. Si no creemos en una resurrección, bueno, pues qué esperanza podríamos tener. Pero esa es la esperanza del cristiano. De estar, que un día resucitaremos y estaremos ante la presencia de Dios en el estado eterno. Y estaremos gozando con Él. Allí no habrá llanto, allí no habrá lloro, ni crujir de dientes. Allí habrá gozo, paz y felicidad. Y ahí estaremos en la iglesia, gozando y disfrutando de ese banquete de gloria que el Señor nos habrá puesto. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Le digo algo, usted y yo necesitamos a Cristo. Yo no sé la situación que usted está pasando, pero yo espero decir, como decía San Agustín, hay una frase por ahí que ya creo hasta que la he perdido. Pero podemos decir, Jehová es mi pastor. La situación que esté pasando, de seguir diciendo, Jehová es mi pastor. Aunque pase por valle de sombra de muerte, el Señor es mi pastor. Y quiero que Él me pastoree. Quiero que Él me guíe. Quiero que Él me siga protegiendo. Quiero que Él me siga proveyendo. Yo creo también en la provisión de Dios. Y si no, acuérdese usted, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, cerca de 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, y dicen los apóstoles, señores, muy tarde, ¿qué ocurre? Déjalos que vayan ya, que ya la hora que es, no, haz que se acuesten en la hierba. El Señor hace una oración y hace de 5 panes y 2 peces, empieza a llenarse eso, por la gloria de Dios, empieza a alimentarse 5.000 personas, sin mujeres y niños, cerca de 6 o 7.000 personas, y aún sobraron 12 cestas. Eso es la provisión de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo por Israel, errando, Dios les dio maná, Dios les dio codornices, Dios les dio aguas. Ese es nuestro Señor, el cual nos provee. Así que si su Señor es su pastor, gócese, porque Él nos pastorea, Él nos guía, Él nos protege y Él nos provee. Yo tengo a mi Señor como el buen pastor y lo puedo decir a bien voz alta. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que Dios nos ayude a que podamos ser ovejas de su prado. Que cuando Él hable, podamos seguirle a Él. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga.